Bueno, agradecer la invitación que me han hecho para estar con ustedes en esta mañana y compartir la palabra. Agradecer también el recibimiento junto a mi esposa, que vinimos detrás de una micro, hubiésemos llegado más temprano, pero la micro nos ralentizó, por lo tanto alcanzamos a estar un poquitito ahí en el comedor, no alcanzamos a tomar un cafecito, pero agradecer su gentileza, su amor y su atención para con nosotros en esta mañana. Como decía nuestro hermano, yo tengo el privilegio de estar pastoreando en la iglesia ICP de Vitacura, Iglesia Cristiana Presbiteriana de Vitacura. Llevamos en Santiago junto a mi esposa 4 años, vamos a cumplir 5 años en abril. Yo estuve 30 años como pastor en la IMNA, donde, viajamos de norte a sur por distintas iglesias que él me dio la oportunidad de pastorear, 12 iglesias aproximadamente. Y ahora en Vitacura, por la gracia de Dios, y gracias por la invitación a quien esta mañana esté con ustedes para compartir la palabra. Hay mucho que conversar, hay mucho que decir, pero aquí, ante ustedes y en este púlpito, el Señor me tiene para hablar de la palabra, no de mí, no de lo que hago, no de lo que he hecho, sino que de la palabra del Señor. Y específicamente de algo, yo creo, muy importante que estamos viviendo en este tiempo de Adviento. Veo que aquí no tienen la costumbre del Adviento, de participar del Adviento. Sí lo hacen muchas otras iglesias, como el caso nuestro, donde nos preparamos para Navidad, porque el tema en este tiempo es prepararnos para lo que significa ese evento trascendental cósmico, como ha sido la venida de Cristo a este mundo, la venida de la segunda persona de la Trinidad a este mundo, donde cambia todo. Y por ello, hoy, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un sermón, que es un sermón más bien temático, que lo he titulado ¿Cómo entender la Navidad? ¿Cómo entender la Navidad? Y yo hace un tiempo escuché al pastor Josías Grauman, un sermón viejo, antiguo, sobre el tema de la Navidad, que me gustó bastante, y algunas de sus citas las tomé para compartirlas aquí también con ustedes en esta mañana. ¿Bien? Pero es interesante pensar que cuando hablamos de Navidad, generalmente estamos imbuidos, estamos contaminados, estamos bombardeados con ideas que no son las bíblicas, con ideas que más bien son humanistas, engaños refinados, y peligrosos que han desvirtuado la Navidad, como por ejemplo el mundo nos anima a comprar regalos, ¿o no? A comprar regalos, ¿no es cierto? Para que así podamos mostrar nuestro amor al prójimo, quizá a nuestra familia. Suena bonito, suena como bíblico, pero la pregunta es: ¿la raíz real de la publicidad mundial en cuanto a motivarnos a comprar regalos es bíblica? ¿Qué hay detrás de eso? Porque detrás de eso la realidad nos dice que más bien en todo esto se genera un materialismo, arraigamos más las cosas de este mundo. Por lo tanto, la motivación que hay de la Navidad no es tratar de provocar una religión pura y sin mancha delante de Dios. Y esto nos muestra, mis queridos hermanos, que estamos siendo constantemente expuestos, expuestos a las ideas, podríamos decir, quizás no les gusta mucho esta palabra a algunos, mundana, ideas mundanas de la Navidad. Y cuando uno escucha 1000 y 1000 veces, poco a poco uno lo va creyendo. De tal manera que el mundo hoy día, por ejemplo, habla de el niñito Jesús, ¿cierto? El niñito Jesús. Y muchas veces nosotros tomamos eso e incluso nos reímos con ellos cuando hacen alguna broma sobre el niñito Jesús.
Entonces, si estamos en este mundo y escuchamos día tras día lo que el mundo nos dice acerca de la Navidad, pensé que es apropiado llenar nuestras mentes con lo que la Biblia dice al respecto, ¿no? La idea entonces será tratar, mis queridos hermanos, de vaciarnos de las ideas del mundo acerca de la Navidad y llenar nuestra mente con lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre la Navidad, para que así entendamos que hoy y siempre, y específicamente en este tiempo, somos llamados a adorar a Jesús de una forma adecuada. Haré algunas referencias de pasajes bíblicos, como es una exposición temática, no es textual, ni más bien temática, como digo. Vamos a ver algunos pasajes entonces. Primer punto, voy a hablar con ustedes respecto a esto, 3 puntos. 1, el milagro del nacimiento de Jesús. 2, el ejemplo de su nacimiento. Y en tercer lugar, el propósito de su nacimiento. ¿Bien? Primer punto entonces, el milagro de su nacimiento. Miren, Jesús tuvo una concepción milagrosa, ¿no es cierto? Una concepción milagrosa, pero nació como cualquier otro bebé. Y eso nos muestra que hay una tensión que hay que justamente abordar, que hay que tocar. Jesús fue concebido milagrosamente, pero nació como un bebé normal. Y es muy importante afirmar estas 2 verdades, queridos hermanos: concepción milagrosa y nacimiento normal. Comenzamos con su concepción porque la concepción milagrosa de Jesús nos motiva a adorarlo, a alabarlo, nos demuestra su completa deidad, que es Dios. Jesús no llegó a ser humano a través de una concepción normal. No llegó a existir a través de la concepción normal de un padre y una madre, como es normal, ¿no? Sino que fue concebido milagrosamente sin un padre humano. Jesús, por lo tanto, es el único ser humano que existía antes de su concepción. Interesante, ¿no? Porque así lo dice la Biblia. Y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, Jesús dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús existía siempre. Es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice el texto bíblico. Y si me acompañan también, allí en su propia Biblia, a Juan, capítulo 3, el versículo 13, el pasaje en donde Jesús estaba hablando de su origen a Nicodemo, dice lo siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir, nadie ha existido antes de su concepción, nadie menos que el Señor Jesús. Nadie ha estado en el cielo antes de ser concebido, pero Jesús sí, porque Él descendió del cielo y es el único ser humano que tiene esta característica. ¿Por qué? Porque su concepción es milagrosa, su nacimiento es milagroso. Y por esto la Biblia constantemente nos recuerda que Jesús fue concebido por una virgen, porque no tuvo un padre humano, no vino de este mundo, vino del cielo. Y de hecho, si continuamos leyendo en Juan el capítulo 3, llegamos al famoso versículo 16. Y el versículo 16, ¿qué nos dice? Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, ¿no es cierto? Y el versículo 17 nos va a decir, lo ha enviado
al mundo. Es decir, que Jesús, ¿no?, existía antes de ser enviado. Y el punto, mis queridos hermanos, es que Jesús no llegó a ser el Hijo de Dios cuando nació en Belén. Ya era Hijo de Dios, porque Él siempre ha existido. Cuando nació ya era Hijo de Dios. Dios lo envió ya siendo su Hijo unigénito. Y muy importante entender, queridos hermanos, esto. ¿Por qué? Porque por eso el Evangelio de Juan inicia hablando, diciendo que el Verbo era Dios y estaba con Dios, ¿no?, durante toda la eternidad. Ese mismo Verbo es quien, dice el versículo 14 de Juan 1, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Entonces, este concepto es muy importante en la Biblia y nos habla sobre la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué es una doctrina tan clave en la Biblia hablar de la concepción virginal de Jesús, que no tuvo un padre humano? ¿Qué tal si Jesús hubiera tenido un padre humano? ¿Qué tal si Jesús no hubiese existido antes? Bueno, entonces sería un humano nada más. Y si Jesús fuera un humano nada más, estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. Si Jesús no nació de una virgen, entonces no es Dios. Si no es Dios, no pudo satisfacer la justicia divina a favor de nosotros. Mis queridos hermanos, solamente Dios es lo suficientemente santo para vivir perfectamente alejado del pecado. Es el único que pudo rescatarnos. Un humano caído no pudo rescatar a otros humanos caídos. Tenía que ser un hombre perfecto. Pero no lo hay. Es por eso que el único ser perfecto, Dios mismo, tuvo que intervenir. Él tuvo que venir para cumplir con su perfecta ley. Pero Él es el único que pudo hacer esto porque tiene una naturaleza perfecta, como su ley lo refleja. Entonces, debemos resaltar la importancia del nacimiento milagroso de Jesús. Aún los católicos dicen que Jesús nació de una virgen. Muchos dicen lo mismo, pero no entienden el trasfondo de lo que se está diciendo. No se ven las implicancias que hay detrás de esta verdad bíblica. Entonces, ahora con esto en mente, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 1. Recordemos que este es un sermón temático, ¿ya? Es un sermón no textual, ¿no?, sino que es temático. En Mateo capítulo 1, donde el evangelista nos habla directamente del nacimiento de Jesús, y allí en el verso 18, ¿no?, es que cuando estamos hablando de esto, y estamos siendo bombardeados por el mundo respecto a lo que el mundo nos dice que es la Navidad, con, yo creo, mentiras de este tiempo, ¿no?, y quizás de muchos siglos también, sobre el tema de la Navidad. Debemos recordar lo que Jesús nos dice allí en Mateo capítulo 21, lo que en este caso el texto nos dice acerca de este evento milagroso cósmico que ocurrió allá en Belén. Mateo 1, 18 en adelante dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido,
Como era justo y no quería difamarla, la quiso dejar secretamente, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios viviendo con nosotros y concebido del Espíritu Santo, nos dice el texto. La concepción virginal es lo que demuestra la deidad de Jesús, algo milagroso que no podemos comprender. Jesús no tuvo un padre humano, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, decidió hacerse hombre. Y el punto ahora es pensar, cuando el mundo habla y da una imagen del niño Jesús, no es conforme a las Escrituras. No lo presenta como el Dios 100%, como es Él. Un Dios de perfecta santidad, un Dios de perfecta justicia, un Dios cuyo nombre es celoso, un vengador del pecado, un guerrero en contra de sus enemigos, un Dios cuyos ojos son como llamas de fuego, cuya voz es como muchas aguas, cuyo rostro brilla como el sol con toda su fuerza, un Dios omnipotente. No lo presenta así. Cuando consideramos al niño ahí en el pesebre, tenemos que recordar a quién estamos contemplando. El mundo quiere minimizar, quiere tratarlo como un bebé. Introdujeron en este mundo a un niñito. No quiere considerarlo como lo que es en verdad. ¿Por qué? Porque luego tendrían que arrodillarse delante de su Creador. Pero un día lo harán, como dice el texto, ¿no es cierto? Porque toda rodilla se postrará, se doblará ante Él. Nosotros como cristianos lo debemos hacer constantemente, permanentemente. Y eso nos llama a adorarlo como Él es Dios. Nos motiva a adorar a Jesús, porque Jesús es Dios. Pregunto, ¿observamos el amor de Dios allí en el pesebre? Dios enviando a su único Hijo. Entonces debemos adorarlo por su amor, por su justicia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra para satisfacer la justicia divina, porque nadie más pudo. Así que debemos adorarlo por su justicia, su misericordia, su gracia, su santidad. Todo el pesebre nos demuestra tantas cosas maravillosas de Jesús acerca de Dios, con el fin de arrodillarnos delante de Él, que está envuelto allí en pañales, pero hay que adorarlo porque es Dios. El mundo quisiera dejarnos pensar que tan solo es un lindo bebé, un lindo niñito, pero no hay que dejarse engañar. El recordatorio bíblico es que Jesús fue concebido por una virgen, porque la Biblia quiere dejarnos postrados delante de nuestro Creador, porque es concebido milagrosamente dentro de sus humildes criaturas. Entonces, el primer punto, ¿no? Entonces, de un lado
tenemos la concepción milagrosa de Jesús, ¿no es cierto? Ahora el segundo punto, como decía, que es como que está como tensión, ¿no? Es, aunque Jesús tuvo una concepción milagrosa, tenemos que recordar que nació como cualquier otro bebé. Entonces, en este punto quiero subrayar que Jesús nació como cualquier otro bebé, porque fue también humano. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor suena contradictorio o hasta antibíblico, pero quiero ser claro en que no estoy diciendo que Jesús dejó de ser Dios cuando nació. Jesús es y siempre ha sido el gran yo soy. Nada cambió en cuanto a su naturaleza divina, pero tampoco estoy diciendo que todo bebé nace con ángeles cantando, con pastores adorándole y con reyes viniendo de oriente con regalos y con estrellas anunciando su nacimiento, porque muchos de eso lo dicen los tarotistas, ¿no? No, lo que estoy diciendo es su nacimiento en sí, que Jesús nació como un bebé normal y humano. Su concepción, miren, presten atención, su concepción fue milagrosa porque es Dios. Y su nacimiento fue normal porque es humano. Cuesta a veces entender esto, pero así es. Si creemos que Jesús es 100% Dios, entonces tenemos que afirmar y creer en su concepción milagrosa. Pero si creemos que Jesús es 100% humano, también tenemos que afirmar que su nacimiento fue normal, como todo nacimiento humano. Él nació a través de un parto normal. No fue cesárea, un parto normal, como cualquier otro parto en su época. Y mis queridos hermanos, el diablo, porque el diablo existe, ¿no? O es como el viejo pascuero, que hablamos del viejo pascuero, pero no existe, ¿no? Y también se habla del diablo como que no existe, pero el diablo en la Biblia es real, ¿no? Bueno, el diablo quiere negar esto. Y nos lleva a que también uno niegue esto, es decir, en toda la imagen de la Navidad que el mundo nos muestra, que el mundo nos da, miren, pongan atención, en la cara de Jesús. ¿Qué cara de Jesús pone el mundo en Navidad? Pone una cara de Jesús brillante, resplandeciente, ¿no? Con ojitos azules, angelical, bonito, precioso, como que nunca ha llorado, como que nunca ha tenido hambre, como que nunca ha estado pidiendo la leche de su mamá, como que está allí perfecto, ¿no? Maravilloso, santo, hermoso y siempre sonriente. Esa es la imagen que el mundo nos muestra acerca de Jesús. Es la imagen que el mundo nos pinta de Jesús, pero no es bíblico. Presenta a Jesús como si fuera un bebé solamente divino. Pero Él nació de una forma normal, humana, ¿no es cierto? Y el punto es que si la cara de Jesús brilla y si Él nunca lloraba, entonces todavía nosotros estamos en nuestros pecados. Y todos vamos a ir al infierno. Porque así como no podemos negar la deidad de Jesús, tampoco podemos negar la humanidad de Jesús. Como pecadores, necesitamos que un hombre muera en nuestro lugar. Un ángel no puede morir en mi lugar. Un ángel no puede morir en tu lugar.
Un macho cabrío no puede morir en mi lugar. No, necesitamos un humano. Y si Jesús no es genuinamente humano, no podemos ser salvos. Vayan conmigo a 2 de Juan, versículo 7. Hay varios textos que nos hablan sobre la humanidad de nuestro Señor Jesús, pero quizás este es uno de los más fuertes. ¿Y qué nos dice allí? El texto nos dice, 2 de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Significa que no ha nacido humanamente. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y el verso 8 dice, mirad por vosotros mismos que el que niega la humanidad de Cristo es el anticristo. Palabras fuertes, ¿no? Y además dice que es una herejía tan terrible que hay que evitar. El mundo quiere engañarnos, ya que muchos engañadores han salido por el mundo, y hay que mirar por nosotros mismos y no ser engañados, no caer en su trampa, sobre todo en este tiempo cuando hablamos de Navidad y el nacimiento de Jesús. Y hoy vemos a esos engañadores que quieren darnos la imagen de Jesús que no es 100% humano. Y si te das cuenta, siempre cuando el mundo habla del niño Jesús, lo presenta como un angelito. Incluso le ponen alitas. Algunos, ¿no? Bueno, aquí tampoco hay. No hay pesebre, no hay nada. Quizás en su casa sí, ¿cierto? Yo en mi casa tengo el pesebre y también tengo el árbol de Navidad. Quizás en algún otro momento, después de hablar acerca de eso, porque algunos dicen el árbol sí, el árbol no es pagano, no es pagano, es cristiano, no es cristiano. Hay muchos que dicen eso. Bueno, esa es el poner a Jesús como un angelito, ¿no? O solamente como un ser divino, es la herejía más antigua. Si tú ves los libros de Colosenses, ves el libro de Hebreos, si estudias el libro de Juan, allí te vas a dar cuenta que el contexto que se escriben en esos libros está la filosofía docetista y gnosticista, quienes decían justamente que Jesús era un fantasma, era un ángel, porque no era humano. Y eso es antiguo, no es nuevo. Pero hoy en la Navidad se hace ver, y mucha gente se engaña justamente al ver a Jesús solamente como un ser angelical, cuando en realidad es 100% hombre. Jesús es 100% humano y por lo tanto nació como un niño normal, aprendió como un niño normal. En Lucas capítulo 2, verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, como un niño normal, se hizo carne y eso no significa que estemos negando su deidad. Claro que hay mucho misterio en todo esto, no podemos comprender completamente la persona de nuestro Señor Jesús. Jamás Jesús perdió su omnisciencia porque Él es Dios, pero también Él es hombre. Que es lo que la Biblia claramente nos enseña. No podemos comprender al 100% esto, pero el punto es que es algo que la Biblia claramente enseña. Jesús es más allá de nuestra capacidad para comprenderlo, pero lo que las Escrituras revelan es muy claro, que Él es 100% Dios, 100% hombre. Es increíble pensar que el Dios eterno, el grandioso Rey de Reyes, Señor de Señores, llorando
llorando en un pesebre porque necesitaba leche para sostener su vida humana. Ese es Jesús. Y por eso debemos adorarlo. Porque en Él se ve una naturaleza divina, majestuosa, pero también una naturaleza humana, pero sin pecado. Y este hecho debe motivarnos a adorarlo. Es decir, está claro que de un lado entendemos la teología de que Jesús tuvo que ser humano para redimirnos, tuvo que cumplir la ley por nosotros como humano, tuvo que morir en la cruz como humano, pero el punto es que esa teología, ese entendimiento debe de llevarnos a adorarlo por lo que Él hizo por nosotros. El hecho de recordarnos de su humillación, que Jesús no dejó el cielo para tomar un cuerpo humano como un títere, no pretendió ser humano, sino que se hizo carne, fue tentado en todo según nuestra semejanza, y según Hebreos capítulo 4 se nos dice que sufrió siendo tentado en todo, sin pecado. Por eso también decimos con los ángeles, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ahora a la diestra de Dios hay un hombre perfecto que propició toda la ira de Dios en contra de humanos pecadores como tú y yo. Completamente y perfectamente su nacimiento y su obra nos redimen perfectamente. Y nos va a glorificar gloriosamente cuando Él vuelva en poder y majestad. Y otra cosa más, cuando hablamos de Jesús como hombre, y que Él es Dios, Él sabe mejor que nosotros, porque Él es omnisciente. Yo recuerdo, cambiando junto a mi esposa, el pañal a mi hija cuando era bebé. Ustedes se recordarán cuando le cambiaban el pañal a sus hijos, ¿no? Algo normal, muy humano, ¿no? Muy propio de los padres. Pero yo no recuerdo cuando mi mamá me cambiaba a mí los pañales. ¿Tú lo recuerdas? Y de todo eso, yo no me acuerdo. Pero Jesús recuerda todo, porque es Dios. Y eso es lo que le capacita para comprender exactamente lo que es vivir nuestras vidas. Él reina de forma comprensible para todos los humanos, aún para los bebés. Y es importante recordar que su cara no resplandecía diariamente como un bebé angelical. Porque si fuera así, no podría compadecerse de los niños cuyas caras no resplandecen, y tampoco podría morir por los niños en cuyas caras hay llanto. Yo anoche veía las noticias, un reportaje de un chileno que estuvo en Gaza y mostraban ahí a muchos niños sufriendo. Bebés desnutridos, condenados a morir. Y ver su rostro es terrible. Y Jesús también se compadece de ellos. Cuando observamos el pesebre, debemos recordarnos y maravillarnos de esto. Es incomprensible y debemos pedir a Dios que nos ayude a entenderlo lo máximo que podamos, porque así la Biblia lo revela. Mis queridos hermanos,
Jesús no solo nos comprende, sino que también es Dios. Tiene todo poder, es omnipotente y siempre listo para darnos el oportuno socorro que necesitamos. Pero qué increíble es pensar que el Dios todopoderoso, que jamás depende de nadie, fue concebido por una virgen de la cual dependía para comer. Es como y algo como incomprensible, ¿no? Como que no se conjuga bien. Pero ahí está. Y por ello debemos adorarlo. Pero pasemos al punto 2. Estábamos en el punto 1 nomás. El punto 2 sobre el ejemplo de su nacimiento. Su ejemplo también debe motivarnos a la adoración. Debemos recordar que Jesús vivió una vida ejemplar, pero imposible de duplicar. Y eso es muy importante. Dos elementos, también con algo de tensión, ¿no? Cristo vivió una vida que debemos imitar, que nos llama la Biblia, ¿no es cierto? Pero que no podemos imitar perfectamente. El primer elemento, Cristo vivió una vida ejemplar. Esta es la verdad obvia para cada creyente, debemos imitar sus pasos. Es una verdad que se repite por muchos lugares. Pedro dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero creo que durante la Navidad muchas veces no consideramos el hecho de que debemos tener presente su primer paso. Su primer paso. Muchas veces observamos en los evangelios lo que Él hacía y la forma que Él tuvo, su compasión para con los demás, para con la gente. Les daba de comer y todo eso, ¿no es cierto? Y tratamos de imitarlo, pero no pensamos en su primer paso. ¿Y cuál fue el primer paso de Jesús? El paso de bajar de su trono a un pesebre. Ese fue su primer paso. Bajar de su trono a un pesebre. Y esto nos habla de su humildad, de venir a este mundo y de imitarle a Él, de seguirle a Él. Y aquí, mis queridos hermanos, el hecho de que Él dejó el cielo para venir acá a esta vida, nos habla de algo tremendo. El mundo, por ejemplo, habla de la Navidad opuesto a esta verdad, de la humildad. Y la Navidad se trata justamente de la humildad de Jesús, dejando su trono para venir a este mundo y servir a los hombres. Pero el mundo, cuando se trata de la Navidad, probablemente uno ve que es el tiempo de más turismo. Yo veía ayer también con la hija en los pasajes turísticos para el sur, ¿no? Para el norte de Chile, para afuera, y pack, ¿no? Y ofertas para salir. Y mucha gente se preocupa de eso, del turismo en este tiempo. Hay también, lamentablemente, más orgullo en la persona, porque se siente con más capacidad quizás para hacer una gran cena, una gran fiesta de Navidad. Pero también hay pleitos entre familias, gente enojada porque quizás no recibió el regalo que esperaba en Navidad, como algunos niños. Y olvídate si vas a las compras y cuando estás buscando un estacionamiento, ¿no? ¿Cómo estamos ahí y después cómo salimos en este tiempo? Es todo ese mover, pero la Navidad no es eso. Debemos recordar que el pesebre es un ejemplo a seguir. Y ahora quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2. Un pasaje profundamente teológico,
pero que nos habla de la humildad de Jesús. Muchas veces nosotros en ese pasaje no nos damos cuenta que el pasaje inicia con un mandato, un imperativo. Dice allí Pablo: haya pues en vosotros. Haya pues en vosotros. Esto es un mandato. No dice, no es si quieres tú lo haces. No, dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál es ese sentir que debemos tener? Aquí Jesús dice que el texto que Él bajó de un trono. Él bajó de un trono a un pesebre. Y luego del pesebre a una cruz. Y Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y luego murió en la cruz y luego fue resucitado. Y Pablo por eso nos llama a que debemos adorarlo. ¿Y por qué debemos adorarlo? Porque se humilló y luego fue exaltado. Se humilló y luego fue exaltado. Su primer paso fue llegar del cielo a la tierra, un paso grande de humildad. Mis queridos hermanos, tenemos que esforzarnos en esto. Es un llamado a vivir en este tiempo de Navidad con humildad. Ser humildes. La venida de Jesús a nuestro mundo nos obliga a esforzarnos a vivir como Él. Si Él dejó su trono celestial para llegar a ser un esclavo de hombres y morir por sus enemigos, pues nosotros ni siquiera podemos humillarnos tanto, pero debemos intentar considerar a los demás con humildad. Y el segundo elemento de este punto nos dice que aunque Jesús vivió una vida ejemplar que debemos imitar, es imposible para nosotros duplicar. Mira, la mentira más común del mundo hoy día es que el pesebre es solamente un ejemplo para seguir, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que debemos intentar andar sus pisadas y quedarnos solamente con eso, sino más bien ver que el propósito que Cristo tenía al venir a un pesebre es que Él nos da, así como el ejemplo de humildad, nos muestra que Él era perfecto. Y eso a nosotros nos lleva a decir que es imposible para nosotros ser perfectamente como Él. Como si ahora solamente si tenemos el ejemplo de seguir a Jesús, lo que nos dice el mundo, es como si ahora su ejemplo que Él nos da de seguir lo tomamos y yo con mi capacidad, con mis fuerzas, ahora me hago el camino para llegar a tener la paz y llegar al cielo. Porque Jesús me llama a hacerlo, ¿no? A seguirlo, y pongo todas mis fuerzas, todas mis capacidades para buscar esa paz y así poder llegar al cielo. No, este no es el mensaje que nos entrega la palabra, es un mensaje del mundo, no es el mensaje de la Navidad. El mundo quiere decirnos que la Navidad es un tiempo de buena voluntad donde aún el más pagano puede intentar ser un hombre mejor, aún el más pagano puede intentar buscar la paz y llegar al cielo. Quizás dice, sí, yo hago cosas buenas, voy a la iglesia en este tiempo, hago algunos regalos, me porto bien, y con eso piensa, sí, estás viviendo la Navidad, eso es la Navidad, pero no es la Navidad, como la Biblia nos enseña. Miren, mis queridos hermanos, el mundo
quiere usar la Navidad como un ejemplo de la bondad del hombre, de la buena voluntad del hombre. Es decir, el mundo dice que la Navidad se trata de las buenas obras, de hacer buenas cosas, de esforzarse. No, es cierto, hay que buscar cómo lograr ayudar a aquel que necesita. Es un mandato bíblico también. Pero si pensamos que la Navidad es eso solamente, no, es como insultar a la misma Navidad que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque Jesús vino por nosotros, vino para cumplir la ley por nosotros. Porque nosotros por nuestra capacidad, por nuestro esfuerzo, por nuestra propia bondad, no podemos llegar al cielo. Porque éramos cadáveres espirituales. Un muerto no puede caminar, no puede seguir el ejemplo de otro cadáver. Pablo así lo dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Si nosotros, por nuestros méritos y por nuestros propios esfuerzos, pudiéramos seguir el ejemplo de Jesús y encontrar la paz con Dios, entonces Jesús vino en vano. La Navidad no se trata de hacer buenas obras, se trata de confiar en Jesús, quien cumplió la ley por nosotros. Y si no entendemos esto, no entendemos la Navidad bíblica. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 21. Hay varios pasajes que hablan en contra de las buenas obras en la salvación. La salvación es por fe. Pablo nos dice aquí: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano murió Cristo. Si pudiéramos salvarnos, si pudiéramos encontrar la paz nosotros mismos. Entonces Cristo vino y murió en vano. Debemos recordar esto constantemente, mis queridos hermanos, cuando pensamos solamente en el pesebre que nos da un ejemplo a seguir. Recordemos que Jesús vino para darnos salvación, vino en misión de rescate y necesitamos creer en Él para recibir su justicia, porque no podemos ser justos y su ejemplo de vida perfecta es lo que más nos demuestra que jamás llegaremos a esa perfección. Si Dios nos regala su justicia, seremos semejantes a Jesús en cuanto a su naturaleza humana cuando Él vuelva. Pero si Dios no nos regala su justicia, jamás llegaremos a ser justos. Uno podría decir: yo soy una persona buena más o menos, pero cuando me comparo con Jesús, que jamás, pero jamás tuvo un pensamiento equivocado y que siempre agradó a Dios en cada momento de su vida, me doy cuenta que no tengo chance. Yo jamás puedo duplicar ese ejemplo de perfección. Un católico puede pensar: bueno, necesito un poco de ayuda, necesito un poco de gracia para arrancar, pero luego con esa gracia, yo con mi esfuerzo y mis obras puedo llegar a obtener esa paz y el cielo. Pero eso no es lo que nos enseña en la Biblia. Yo necesito ser salvo de mí mismo, necesito ser salvo de mis pecados. Si voy a ser justo, Él tendrá que regalarme su justicia, porque yo jamás podré vivir como Él. Aún así debemos anhelar ser como Él. Pero si pienso
que Jesús vino solamente para darme un ejemplo, he perdido todo el punto de la Navidad. Jesús vino para rescatarnos y merece toda nuestra adoración por lo que Él hizo por mí y por lo que hizo por ti. Porque Él cumplió la ley a favor mío, a favor tuyo, para que así tengamos paz, salvación y tengamos un lugar en el cielo nuevo y en la tierra nueva guardada para los hijos del Señor. Tercer punto y final. El propósito de su nacimiento. La pregunta es, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuál es su propósito? Debemos recordar, queridos hermanos, que Jesús vino para traer paz, porque así cantan los ángeles cuando Él nace, ¿no? ¿Cierto? Paz, reconciliación. Pero, ahí está el pero de esto. Porque no es así como lo pinta el mundo, ¿no? Esa paz y esa reconciliación es solamente para con los suyos, para con los creyentes. No es para todo el mundo. Oh, no, pero ¿cómo? Sí, así lo plantea la Biblia. A veces hemos tomado y tragado la mentira del mundo en que Jesús trajo paz para todos los seres humanos. ¿Ustedes creen eso? ¿Que Jesús trajo la paz para todos los seres humanos? Jesús vino para traer salvación a su pueblo, a los suyos. Pero la gente habla de un tiempo de paz mundial, de amor para todos los seres humanos, paz universal en toda la tierra, paz y buena voluntad para todos los hombres. Suena bonito, ¿no? Y quizás también nosotros lo deseamos. Como que todos reciben un pase de paz y reconciliación el 25 de diciembre, porque se supone que Dios ama a todos y eso es lo que supuestamente anuncia el mundo. El mensaje de Navidad es un amor universal, una paz mundial para todos los seres humanos. Pero no necesito recordarles que la Biblia dice algo distinto. De hecho, Juan el Bautista prepara el camino de Jesús, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Y él no dice, prepárense, Cristo viene para amar a todos. No. Dice más bien Juan el Bautista, arrepiéntanse porque Cristo está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Eso lo dice Mateo capítulo 3, verso 13, en la versión NTV, es decir, Nueva Traducción Viviente. Y mis queridos hermanos, de hecho, el que más fuerte habla de esto es el mismo Jesús. En Mateo capítulo 10, versículo 34, si queremos entender el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, es bueno escucharlo a Él mismo. Y aquí hablando de la razón por la cual vino al mundo, es decir, el propósito del pesebre, por decirlo así, es, y escuchamos a Jesús decir, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Él lo dice, no lo digo yo. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Dónde quedan las palabras
de paz, buena voluntad en esta Navidad cuando lee uno este pasaje? ¿Dónde están? ¿Qué pasó a nuestras lindas nociones de Navidad cuando leemos de Jesús estas palabras? Al leer de nuevo, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y fíjese que sigue diciendo a continuación, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su nuera, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Terrible, ¿no? ¿Cómo podemos citar un pasaje así en Navidad? El mundo dice que la Navidad significa paz para con todos. Jesús dice que vino para traer espada aún entre familiares, pero ¿qué está pasando acá entonces, en particular ya que cantamos al mundo paz y la Escritura dice que Jesús trajo paz a la tierra? ¿Hay una contradicción en esto? Miren, en términos teológicos, lo que pasa es que el mundo piensa que Jesús vino para traer una paz horizontal, una paz de hombres con hombres, entre personas. Pero Jesús no vino para traer una paz horizontal, una paz temporal entre hombres, sino que vino para traer una paz vertical, una paz entre Dios y los creyentes, una paz entre Dios y sus hijos, una paz entre Dios y su pueblo, una paz entre Dios y los suyos, como nos dice el texto. Pero cuando hablamos del pesebre, cuando hablamos de su nacimiento, no vino en su primera venida para traer paz horizontal, sino para traer paz vertical con los creyentes. Y si regresamos a Mateo, el capítulo 1, el verso 21, en particular, lo que no dice el ángel a José. Él no dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo de los pleitos que tienen entre sí. Esto es lo que el mundo piensa. No, el ángel más bien dice que Jesús, si tú ves el pasaje allí, Mateo 1:21, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. El texto dice, Jesús salvará a su pueblo, no a todo el mundo. Él vino para salvar a los suyos. Entonces debemos establecer que Jesús no trajo paz para el incrédulo. Aunque suena duro, ¿no es cierto? Suena quizás difícil, pero es una verdad clara en las Escrituras. Jesús no trajo paz entre Dios y el incrédulo, trajo paz entre Dios y el creyente. Jesús vino para salvar a su pueblo, los que se arrepienten, los que se han transformado por el Espíritu, han nacido de nuevo y creen en Él. A Él les ha traído paz, los ha reconciliado con el Padre. ¿Y de qué nos salvó? ¿De qué nos vino a salvar Jesús entonces? Y el mismo texto dice, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Cristo vino al mundo porque somos pecadores. Y nuestros pecados nos hacen enemigos con Dios. Por eso Jesús vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados y proveernos paz con nuestro enemigo omnipotente que es Dios. Hubo una enemistad entre Dios y nosotros, así que Jesús vino con el objeto de darnos paz, de reconciliarnos con Dios. Para traer paz tuvo que también remover el obstáculo de nuestro pecado, y cuando quitó nuestro pecado, cuando nos salvó de nuestros pecados, trajo paz. Hoy entonces tenemos paz entre Dios
y los creyentes. No es con todos. Y eso me encanta porque nos habla de la seguridad de nuestra salvación. En Mateo 1:21 es donde encontramos la seguridad de esta salvación. Observen que no habla de que Jesús trae una paz mundial en potencia, sino dice que Él salvará. Fue su propósito, su objetivo, salvar a los suyos. Jesús no vino para darnos la posibilidad de salvación, vino para salvarnos, y ese fue su objetivo. El texto dice: lo llamarás Jesús, que significa Salvador, porque es un indicativo, es un hecho. Él salvará, es su misión. Salvar a su pueblo no es una posibilidad, es un hecho. Jesús vino y declaró en la cruz: consumado es. ¿Y por qué dijo eso? Porque cumplió con su misión, y su misión era salvar a su pueblo. Y con su pueblo Él trae paz, reconciliación. Mis queridos hermanos, la noción contemporánea de la Navidad contradice la Biblia, porque si lo que el mundo dice es cierto en cuanto a la Navidad, de que Jesús vino para traer una paz mundial, una paz para todos, entonces falló, porque siguen las guerras, siguen los pleitos. Es decir, Jesús vino y falló en su misión, no cumplió su misión. Pero la Biblia dice que Jesús vino e hizo la paz, y ya no hay ninguna condenación entre Dios y el creyente. Jesús vino con el objetivo de salvarnos y cumplió su misión. Vino para rescatarnos, y el rescate fue exitoso. Romanos 5:1 dice: justificados pues tenemos paz para con Dios. Y eso Cristo lo cumplió perfectamente. Por lo tanto, esta no es una paz con todo el mundo. No, es una paz con Dios, es una paz de reconciliación con nuestro Padre Celestial. Nuestra salvación es segura porque Cristo cumplió con su objetivo. Si no fuera así, si la salvación del creyente sigue aún ahí con dudas, uno tendría que decir que Jesús falló en su misión. Él vino con el propósito de salvarnos de nuestros pecados y traer una paz eterna entre Dios y los suyos. Por ello, es motivo para adorarlo. Y como observamos el pesebre, mis queridos hermanos, tenemos que ver un poco más allá del niño, pensar en su objetivo, el motivo por el cual se hizo un bebé, para traer una paz entre Dios y el creyente a través de su muerte. Jesús vino para traer paz a los suyos, una paz eterna. Lucas 2:14 nos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice el texto, ¿no es cierto? Quizás tú puedes tomar este texto para decir: pero mira, aquí dice que Dios quiere una buena voluntad para con los hombres en la tierra, pensando que es para con todos. ¿Jesús trajo realmente paz para los hombres que agradan a Dios? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo es que nosotros entramos en esta bendita posición de ser agradables a Dios? Nosotros que somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, y según Romanos 3, un sepulcro abierto es nuestra garganta, es decir, no hay nada agradable allí con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? No podemos. No podemos. Por eso, Jesús vino. Por esto es que el ángel
anuncia: gloria a Dios, porque Jesús vino para traernos paz y hacernos aceptos, no por nosotros mismos, sino en el amado. Jesús vino para traer paz, haciendo que hombres pecadores como tú, como yo, pudiéramos ser perdonados y ser aceptos delante de Dios. Es decir, vino para hacer la paz, pero tuvo que remover nuestro pecado. Ahora Dios puede complacerse de sus hijos, no porque somos dignos, sino porque Él nos cubre de la justicia de su Hijo. Y eso es el Evangelio, la razón por la cual Cristo vino. 1 Corintios 5:21, Pablo nos dice: mas al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Mis queridos hermanos, Jesús vino al mundo para vivir como un humano que no conoce el pecado, y luego, siendo un sustituto perfecto, Dios le cubrió de todo nuestro pecado. Dios le imputó todo nuestro pecado para luego poder cubrirnos de su justicia. Ahora podemos ser aceptos no por lo que somos, sino por lo que somos en Cristo. Porque Él vino a la tierra, expió todos nuestros pecados y trajo la paz. Es una misión cumplida. Cristo vino para salvar y lo hizo perfecto. Gloria a Dios. Las alturas, debemos decir, así como los ángeles. Para concluir, hermanos queridos, el mundo habla de una Navidad que no es bíblica. Hemos visto el nacimiento milagroso de Jesús, eterno Dios, que fue concebido por una virgen y nació como un bebé normal para morir en nuestro lugar. En segundo lugar, vimos el ejemplo de su nacimiento, donde se nos llama a esforzarnos para imitar la humildad de Jesús, pero no olvidar que Él vino para salvar, y no podemos seguir su ejemplo a la perfección. Por eso necesitamos de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. Y por último, el propósito de su nacimiento. Jesús salva a los que creen, a todos los que creen en su nombre. Reciben el regalo más precioso, la salvación. Y su misión la cumplió perfectamente, porque ese era el propósito de su venida. Y todo esto con el propósito de adorarle, porque si no adoras a Jesús, has perdido todo el propósito central de la Navidad. Cuando pensamos en la Navidad, la única respuesta bíblica tiene que ser: venid y adoremos a nuestro Señor Jesús, como así también lo hacían los ángeles. Gloria a Dios, las alturas, y damos gracias a Dios por su Hijo amado. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a tomar una naturaleza humana sin pecado para morir en nuestro lugar y así cumplir esa misión de salvarnos. Gracias, Señor, por este regalo que ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo se puede adquirir, porque es un regalo de gracia. Bendito seas por ello, Señor, y permite que en este tiempo de celebración familiar, este tiempo en donde hay adornos, hay música, hay gozo, alegría y paz, realmente no perdamos el objetivo central de lo que es la Navidad, que es Jesús. Siendo Dios, se despojó para venir a ser como nosotros, sin pecado. ¿Qué misterio más grande que nos lleva a adorarte?
Y también, Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de humildad que Él nos enseña, porque el que es más grande en el reino es aquel que sirve, y aquel que se humilla será exaltado. Padre, te alabamos, te glorificamos, porque la misión de tu Hijo Jesús para salvarnos se llevó de una manera plena, aunque con dolor, con sacrificio y con muerte, significa para nosotros vida eterna, vida plena, significa redención ya consumada en la preciosa sangre de Cristo derramada allí en la cruz. Señor, gracias por este recordatorio que tú nos has hecho a través de tu palabra. Y a ti damos la gloria y cantamos junto a los ángeles, gloria a Dios en las alturas. En el nombre de Jesús, amén.